El tema que trataremos hoy no es de fácil comprensión. Tal vez lo tengas que escuchar varias veces. Y su título es Ya no tenemos más conciencia de pecado. Los que tratamos de justificarnos por nuestro desempeño, hemos caído de la gracia. Dice en el libro de Gálatas capítulo 5, verso 16. Vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Los religiosos entienden este verso al revés. No vivamos de acuerdo a la carne, es decir, a nuestros impulsos naturales, y así podemos vivir en el Espíritu. Pero la palabra nos enseña totalmente lo contrario. Por el Espíritu. Y entonces la obra la hace Dios en nosotros. Al nacer de nuevo, ya tenemos vida eterna. Tenemos vida eterna en nuestro interior. El Espíritu Santo vive en nosotros. Como dice Romanos 8, verso 14. Los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. El Espíritu de Dios, que es poderoso, es el que te da la victoria sobre las inclinaciones pecaminosas. En Gálatas, capítulo 5, verso 17 dice, sigue afirmando esto, nuestra naturaleza desea lo contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo contrario a ella, es decir, a nuestra naturaleza. Los dos se oponen entre sí. Pero el verso siguiente, 18, dice, pero si el Espíritu les guía, no están bajo la ley. Cuando estamos bajo la ley, la muerte tiene poder sobre nosotros. La enfermedad del mismo modo tiene poder sobre nosotros. Todos los hábitos pecaminosos tienen poder sobre nosotros. Pero debemos entender bien esto, que si estamos guiados por el Espíritu, estamos en victoria. Y el Espíritu da testimonio que somos hijos de Dios. El Espíritu de Dios da testimonio, nuestro espíritu, dice la palabra, que somos hijos de Dios. Eso lo confirma la palabra de Dios. ¿Cómo sé que soy salvo? Porque la Biblia dice, el que cree en Él, Jesucristo, tiene vida eterna. Lo afirma la Escritura. Y simplemente yo lo creo. Por otra parte, dice Romanos, capítulo 8, verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Verso 15, por el cual clamamos Abba Padre. Clamamos Abba Padre porque ahora tenemos un Padre. Nuestro Padre es Dios. El Espíritu da testimonio, nuestro Espíritu, por el cual clamamos Abba Padre. Ahora somos familia de Dios. El Espíritu nos guía paso a paso. Y en la medida que lo obedecemos, cada vez somos más sensibles. Debemos comenzar por las más mínimas indicaciones que nos da el Espíritu. Tenemos que ser sensibles a eso. Si no damos ningún paso, no hay nada para atestiguar. Pero debemos movernos en respuesta a las indicaciones del Espíritu. El Espíritu nos va dando la directiva en las acciones que debemos tomar. De este lado del cielo, nunca seremos perfectos por nosotros mismos. Sin embargo, delante de Dios, sí lo somos. ¿Por qué? Somos perfectos por el sacrificio de Cristo, como dice en Hebreos capítulo 10, verso 14, refiriéndose a Jesús. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Verso 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Verso 17, y nunca más me acordaré
de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. No se necesitan más ofrendas. Fuimos hechos justicia de Dios por medio de Jesucristo. Ya no tenemos que tener más conciencia de pecado, dado que la sangre que Jesús vertió en la cruz nos limpió de todo pecado y para siempre. Gloria, gloria sea su nombre. Ahora les invito a orar. Querido Padre, yo te ruego en este día que tú sensibilices nuestras vidas para ser fieles a la directiva del Espíritu Santo, aún en las cosas más pequeñas. Y de ahí en adelante podremos cada día más y más obedecer a las cosas grandes y maravillosas que tú nos quieres conducir. Te ruego que hagas esta obra poderosa en aquellos que escuchan esta palabra, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.